Muy buenas tardes, hermanos. Ha llegado la hora que el Señor ha preparado para la segunda parte, porque ni siquiera somos nosotros que la preparamos, es Él quien la prepara, es Él quien nos permite estar aquí alabando y glorificando su nombre, y esperamos hacer las cosas como si fuera todo para Él, y esto es más para Él que para todas las cosas. Qué bueno que estemos todos aquí, reunidos en este día de domingo, primer día de la semana. Vemos por aquí a Ori, ¿cómo está? Bueno, vengan por acá. Tenemos a Luis también por allá. Tenemos a nuestra hermana Normara, que está dando vueltas por ahí con el bebé. Qué bueno ver a Dunia también aquí con nosotros. Hermano, se me escapan los nombres de usted. El nombre de usted. Mario también lo tenemos por aquí junto con Hermes. Por allá atrás, perdón, se me olvida el nombre. Ramón también lo tenemos por aquí. Qué bueno es estar todos reunidos en la casa del Señor. Este día de nieve afuera, de frío, dificultades y todas las cosas y demás. Alabado sea su nombre. Bueno, pongamos el servicio en las manos del Señor. Sería bueno que hermano Jorge podría dirigirnos en oración, por favor. Así es, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, porque el Señor nos permite seguir en tu presencia, Señor, en la segunda parte, donde tu palabra sea predicada, Señor, y también ponemos cada cántico, Señor, que llegue hasta allá a tu presencia y que sea de olor grato a tu nariz. Gracias te damos, Señor, por todos los que estamos aquí congregados, y queremos que nos des un buen momento, Señor, donde tu palabra, Señor, confronte nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor, y que sea de tu palabra, Señor, cortando nuestras debilidades, Señor, y usa al hermano, Señor, que has preparado en este día, Señor, para traer, Señor, la meditación de hoy. Todas estas cosas las ponemos en tus manos y te lo pedimos en nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ciertamente sus manos son cada una de las cosas. Y bueno, además de la oración, ¿por qué no empezar con un verso que tenemos por aquí el día de hoy? Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, ¿ese era, hermano? No era ese el verso, pero bueno, en esencia el verso lo que presentaba era la virtud que tenemos en el Señor. Y vamos al himno entonces, ya que los fallos técnicos a veces suceden. No, pero podíamos leerlo, el texto. Bueno, si Dios lo puso por un motivo fue, entonces vamos a leerlo. Bueno, Filipenses 2:8. Y estad en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ciertamente sí, en el que hay virtud, se humilló a la muerte de cruz y lo hizo por cada uno de nosotros, y eso nos lleva a cantar el himno que tenemos el primer día de hoy, el himno número 106. ¿Quieres ser libre? Una pregunta muy interesante que muchas veces a muchos de nosotros ya nos las han hecho, y hoy queremos compartirla de una manera diferente con usted. Hay poder, sí, sin igual poder.
en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres ser libre de tu vanidad, virtud hay en él, virtud en él. Pide a Jesús que te dé su humildad, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres a Cristo servir y agradar, virtud hay en él, virtud en él. Quieres corona de vida ganar, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Amén. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Ciertamente hay poder, virtud hay en su sangre preciosa que derramó por cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera nosotros podemos creer en ese sacrificio? Bueno, por fe. Por fe. Tenemos un verso del día de hoy también. Hebreos 11:1. Por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ciertamente es así, esa fe que tenemos en la cruz, en la cual Él fue y se sacrificó por cada uno de nosotros. Eso nos lleva al segundo himno que tenemos el día de hoy, el 4:16. Y quisiera que me acompañen. Con ánimo. Y ponámonos todos de pie y alabemos al Señor todos juntos. Con ánimo, con alegría, con gozo, como su palabra nos lleva a hacerlo. Qué bueno es poder alabar al Señor.
siempre feliz con Él seré, ciertamente. Muchas son las promesas que tenemos en Jesucristo por su sacrificio, por su entrega. Y ciertamente Él las cumple. Muchas de sus promesas, todas se han cumplido hasta ahora y seguirán y harán de venir muchas más para cada uno de nosotros, porque no hemos visto cómo será su reino y hemos de verlo el día que estemos en su presencia. Y eso nos lleva al himno 433. 433. ¿Tienen algo? ¿Tienen algo? Pues muéstrenme el ánimo, vamos arriba de nuevo porque venimos a alabar al Señor, vamos a cantar con ánimo, vamos a cantar de pie, vamos a cantar a todo pulmón. Hay una área por aquí que tiene un poco más de ánimo. Yo quisiera que este lado también como que se una un poco más. El hermano Walter no estaba ahí, ahora volvió, entonces hermano, usted va a tener que inyectar energía y alegría y gozo, todo lo que el Señor ponga en su corazón. Así que himno 433. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercano de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiados en que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Amén. En ella para siempre confiaré. Qué bueno es confiar en Él. ¿Y qué trajeron los niños o adultos el día de hoy? ¿Qué trajeron los niños para el Señor el día de hoy? Veo que José Manuel siempre está activo. José Manuel siempre trae algo para el Señor el día de hoy. Mas Jehová Dios llama al hombre y él dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Venga por aquí, venga. ¿Quién va primero, Sofía? Juntas, se cantaron juntas. Qué bien. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amén. Alabemos al Señor. Christopher, muy bien. Hoy tenemos mucha participación. También están preparados. Qué bien. Jehová es mi persona, me guardará. Salmos
23:1. Jehová ciertamente es el pastor del creyente y nada nos faltará. ¿Alguna otra participación? Creo que por aquí veo movimiento por la área de atrás. Creo que vienen acercándose. Se han preparado. Ana se animó. Gloria a Dios. Dios es amor. Amén. Amén, amén. Dios es amor. Dios es amor. Yo creo que Alicia quiere hacer un intento, que la veo preparándose algo por ahí. Creo que ella está haciendo un intento. Ella quiere intentarlo. Si el Señor lo puso en tu corazón, no lo guardes. No lo guardes. Si el Señor lo puso en tu corazón, tráelo. Primero de Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primero de Corintios 16:14. Todas las cosas hagámoslas con amor. El amor que viene de Dios. Oh, pero tenemos otra participación. O ve. Así mismo, ve. Venga. Amor. Amén. Amén. Muy bien, buen trabajo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, hemos gozado en el Señor. Es hora que el trabajo de la escuela dominical empiece. En orden, por favor, los niños a la derecha o a la izquierda pasen con su profesora a su hora de clase. Espero que el Señor siga bendiciéndole, que siga guiándole cada vez más y más. Y siga bendiciendo a las profesoras también, que ponen mucho esfuerzo para presentarle la palabra del Señor a cada uno de los niños. Y ahora, como los que están aquí ya lo habían escuchado, tenemos la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano Hermes y Muy buenas tardes a todos. Voy a abrir algo aquí antes de comenzar. Muy bien, hermanos, gracias al Señor por la buena oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes una vez más. Nos habíamos ausentado por algún tiempo, así que es bueno ser extrañado en vez en vez de estar ahí tanto tiempo y que ya no lo quieran ver a uno, ¿verdad? Pero gracias al Señor por el buen tiempo que hemos estado pasando el año pasado, cuando estuvimos aquí durante cada uno de los meses, excepto el mes de diciembre. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio que hemos comenzado ya hace algún tiempo, todo el año pasado. Hemos pensado en este libro, estamos en el capítulo 2 y vamos a continuar en el capítulo en esta tarde. Vamos a buscar algunos versículos que vamos a leer en este momento y vamos a ir al capítulo 2, versículo 11. Así que les invito a buscar Efesios capítulo 2 y versículo 11. Dice la palabra del Señor en estos versos: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin
Dios. Dios y Padre nuestro, gracias le damos, Señor, por la buena oportunidad que nos da en esta tarde de leer su palabra, aprender de ella. Pedimos que sea su Santo Espíritu el que hable a cada uno de nosotros. No queremos que sea palabra de hombre, sino palabra de Dios que entre a la mente, al corazón, de tal manera que transforme nuestro ser y que nos hagamos semejantes a aquel a quien amamos y deseamos ser igual a él, al Señor Jesucristo. Padre, bendíganos al seguir estudiando este libro de Efesios, que es un hermoso libro, pero a la misma vez una enseñanza a veces hasta difícil de digerir, Señor, y de comprender para nuestra vida, pero sabemos, Padre, que usted nos ha dejado este libro para nuestra bendición. Gracias por todas las bendiciones que hemos gozado en el capítulo 1 de tanto usted como su Hijo y del Espíritu Santo, y gracias por este capítulo 2 donde podemos mirar que aunque la condición del hombre no era la mejor, usted ha trabajado y ha hecho todo lo posible para hacer de nosotros hijos y personas que puedan vivir una vida santa para la gloria y honra de su nombre. Gracias por ello, Señor. Gracias porque todo esto solo se debe a su amor y a su misericordia y bondad para con nosotros. En Cristo Jesús se lo pedimos y se lo imploramos todo. Amén. Muy bien, entonces hemos estado pensando acerca de este libro y hemos visto en las primeras partes, desde los versículos 1 hasta el 10, dos cosas. La primera cosa que vimos fue la ruina del hombre. El capítulo comienza en el verso 1 diciendo que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra condición era deprimente, triste en verdad, al mirar cómo estábamos lejos de Dios, no teníamos vida en nosotros y ciertamente estábamos condenados a una eternidad sin Dios si no ocurría algo. Lo peor del caso era que nosotros no podíamos hacer nada. Un muerto no puede hablar, un muerto no puede ver, un muerto no puede oír, accionar de ninguna forma. Entonces era Dios que tenía que hacer algo y Dios fue el que lo hizo. Y esa fue la cosa que examinamos, o el primer punto que examinamos. Estábamos pensando acerca de nuestra condición, la ruina. Luego estuvimos pensando acerca de la redención, que es a través del Señor Jesucristo. Y sabemos que no hay nada que el hombre haya hecho para poder ser salvo, sino es todo lo que Cristo ha hecho, dando su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para poder redimirnos y salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, los primeros 3 versículos del capítulo 2 nos hablan de la ruina del hombre. Luego los versículos 4 hasta el 10 nos hablan acerca de la redención del hombre. Pero hoy vamos a comenzar una sección que está en los versículos 11 y 12, que nos habla acerca de la reconciliación del hombre por medio de Cristo. Entonces, podemos mirar que el Señor es bueno para con cada uno de nosotros y entonces Él es el que ha movido, ¿verdad?, cielo y tierra para que nosotros podamos tener esta linda comunión y una reconciliación con Él, porque nosotros estábamos muertos, éramos enemigos, pero ahora Él ha hecho la obra a través de su Hijo para que podamos entonces tener una linda comunión con Él. En estos 2 versículos que vamos a examinar, podemos pensar acerca de, primeramente, lo que Dios o lo que éramos antes sin Cristo. Los versos 11 y 12 nos hablan muy claro acerca de esto, lo que éramos antes sin Cristo. Y de ahí los versículos siguientes, desde el 13 hasta el 22, nos hablan acerca de cómo somos ahora que estamos en Cristo. Y usted mira la diferencia total, es como el cielo y la tierra, ¿verdad? La luz y las tinieblas. Lo que éramos antes era terrible, pero lo que somos ahora en Cristo es muy diferente, muy diferente. Y entonces vamos a pensar acerca de esto, este contraste que se marca en estos versículos que nos hablan acerca de la reconciliación del hombre por medio de Cristo, ¿verdad?, con Dios. Y en la primera sección, lo que éramos antes, ¿verdad?, podemos mirar de que antes sin Cristo no teníamos paz, no teníamos esperanza, no teníamos a Dios, no teníamos vida. Pero ahora en Cristo
podemos mirar que tenemos esperanza, perdón, paz y vida en abundancia. No es cualquier vida, es una vida eterna y una vida que nosotros recibimos por pura gracia y que en verdad nos gozamos tenerla. Y el Señor nos los ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Hoy nos va a dar chance solo de estudiar ese primer punto, los dos versos que leímos en los versículos 11 y 12. Y en la próxima ocasión, el próximo mes, si el Señor lo permite, vamos a mirar entonces qué es lo que somos ahora en el Señor. La primera sección podríamos decir que es la parte negativa. O sea, vamos a mirar lo que éramos sin Cristo y ciertamente no era lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, comenzando, vamos a notar que los versículos 11 y 12 nos dicen primeramente cómo éramos, primeramente según la carne, y después nos explica también según nuestra condición, cómo nos encontrábamos nosotros sin el Señor. Entonces, según la carne, si usted leyó los versículos conmigo, ese versículo 11, el versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, la primera cosa que nosotros miramos es que el apóstol, cuando él escribe, está escribiendo acerca de dos diferentes pueblos. Está escribiendo acerca de los judíos, siendo él mismo un judío, un hombre que en verdad llegó a una posición alta, aún a ser parte del Sanedrín. Tanto era su autoridad, su erudición en las escrituras, que llegó a odiar la iglesia, perseguir la iglesia, recibir cartas de los mismos ancianos, y luego, cuando encuentra al Señor Jesucristo, toda su vida es cambiada, toda su vida es totalmente transformada, y ahora se convierte, en vez de un perseguidor, en un defensor de la iglesia. Pero cuando él escribe, entonces hace la diferencia. Los gentiles, ¿verdad? Los gentiles, dice ahí, en otro tiempo vosotros. Está hablando a aquellos que no éramos judíos y que hemos creído en el Señor. Aquellos que vivían en el tiempo de Pablo, que eran de Éfeso y que habían creído en el Señor, que no eran judíos, él le está diciendo exactamente esas palabras, ¿verdad? Erais llamados incircuncisos. Incircuncisos. Ahora, eso era una manera despectiva, hermanos. Era una manera despectiva, no era algo como un halago. Ustedes son incircuncisos. No, tenía una connotación de ustedes son impíos, son malvados, son pecadores, son malos. Nosotros somos los buenos porque nosotros somos circuncidados, hijos de Abraham. Somos los hijos de Dios, el pueblo santo que él ha adquirido. Entonces, lo primero que él muestra ahí es que éramos considerados como incircuncisos, ¿verdad? Contrario totalmente al pueblo de Israel, que tienen hasta el día de hoy la costumbre, porque así lo exige la ley, de circuncidar a sus hijos al 8º día de su nacimiento. Y cada uno de estos hijos, entonces, se les corta el prepucio. Entonces, pero, ¿qué es la circuncisión entonces? Bueno, cuando nosotros pensamos acerca de lo que es la circuncisión, vamos a dar cuenta que la circuncisión es un acto físico, ordenado por Dios a Abraham y a toda su descendencia, y que consistía en cortar el prepucio del varón como señal de un pacto entre Dios e Israel. No era un pacto con todas las naciones, era un pacto con Israel, Abraham y todos sus descendientes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia lo dice. Si usted lee allí en Génesis capítulo 17, comenzando en el versículo 10, dice ahí el verso: este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, este era un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, entre Abraham
y todos sus descendientes, hasta el día de hoy. Esto no se ha eliminado. Cuando el Señor Jesucristo vino, no dijo que venía a eliminar la ley o a abolir la ley. No, vino más bien a cumplirla. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel hasta el día de hoy trata por lo menos de obedecer la palabra de Dios. Ahí en Brooklyn hay una de nuestras asambleas en la calle que se llama Lee Avenue. Y en Lee Avenue todo eso está rodeado de judíos ortodoxos. Ellos usan sus gorros, sus abrigos oscuros como negros hasta largos y se visten todos del mismo color casi y las mismas formas de camisas y pantalones y todo. Se dejan crecer los chonguitos de los lados y todos ellos guardan el sábado y todos ellos se circuncidan al 8º día de su nacimiento hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Ahora, cuando nosotros pensamos acerca de la circuncisión, nos vamos a dar cuenta que la circuncisión también tiene una relación a la obediencia, Si usted lee Génesis 17 y verso 14, dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces ahora aquí no solamente era un mandamiento que tenían que cumplir porque había un pacto entre ellos y Dios, pero era un paso de obediencia. Era algo que tenían que hacer porque mostraban obediencia a Dios. A pesar de que era una sola vez, a pesar de que eran niños, eso estaba relacionado con una vida de obediencia. No perfección, pero sí obediencia. Y ciertamente es lo que Dios quería. Y eso era algo que se consideraba, en verdad, no circuncidarse como una desobediencia y grave. Usted se recuerda, no me acuerdo si fue Abraham con Ismael, que no habían sido circuncidados y Dios los quería matar. Moisés no había sido circuncidado con su hijo, creo, y Dios los quería matar. ¿Por qué los quería matar? Porque estaban violando el pacto. No habían sido obedientes. Entonces, la circuncisión tenía que ver y tiene que ver hasta el día de hoy, no solamente con el acto físico de obedecer, sino con el acto de obedecer la palabra de Dios. De nada le sirve a un judío ser circuncidado si es ladrón, si es adúltero, si es mentiroso, si es asesino, si es borracho, si usa drogas. De nada le sirve, porque la circuncisión real no es ser circuncidado físicamente, sino la obediencia a Dios. Y eso va para judíos y va para los creyentes también, como vamos a mirar un poquito más adelante, que requiere la obediencia. Mire lo que dice Jeremías capítulo 9, versículos 25 al 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Ahora, note de quién está hablando. A todo circuncidado y a todo incircunciso. A Egipto y a Judá. A Edom y a los hijos de Amón y de Moab. Y a todos los arrinconados en el postrer rincón. Los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa. ¿Pero de qué? De corazón. Entonces él está haciendo una comparación cuando escribe y está diciendo, las naciones no se circuncidan, pero tampoco Israel es incircunciso de corazón, a pesar de que tiene la circuncisión física. Lo que Dios le estaba diciendo, ustedes son tan culpables de ser desobedientes como las naciones paganas. Los gentiles que son desobedientes viven en adulterio, robo, asesinatos, codicias y cuántas otras cosas más. Y ustedes han hecho lo mismo, porque son incircuncisos de corazón. Corazones desobedientes, duros, para obedecer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? O el pueblo de Israel, ¿cuántas veces no tentó al Señor estando en el desierto? ¿Cuántas veces no desobedecieron al Señor estando en el desierto? ¿Cuántas veces no murmuraron
porque faltaba agua, porque faltaba pan, porque faltaba carne. A pesar de que habían visto toda la mano poderosa de Dios, sacándoles de Egipto, cuando habían estado 400 años de esclavos, hermanos, 400 años. Y nunca les faltó nada. Y Dios los sacó con poder. 10 plagas increíbles. Destruyó a todo un ejército. Destruyó a un imperio completo. Un hombre. Podríamos decir 2, Moisés y Aarón. Pero detrás de esos 2 hombres estaba un Dios todopoderoso, cuya mano es tan poderosa que puede derrotar a un país en un santiamén, en un momento, en un instante, como lo hizo con el pueblo de Egipto, Entonces, ¿qué significa para nosotros? En el sentido espiritual, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, los cristianos. ¿Qué significa la circuncisión para la iglesia? La iglesia, ¿verdad? A pesar de que el cristiano no es circuncidado externamente o físicamente. Bueno, tal vez algunos de ustedes lo sean, pero para nosotros no hay un mandamiento que diga que tenemos que ser circuncidados, ¿verdad? Sin embargo, sí ha sido circuncidado el corazón del creyente, el corazón. Esto fue lo que Dios dijo a Israel cuando fueron desobedientes. Y vamos a mirar que se dice también en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Eran tan desobedientes que Dios ya estaba cansado de ellos. No era que no los amaba y los sigue amando hasta el día de hoy. Y cuando nosotros somos desobedientes, también nos sigue amando y quiere que nosotros seamos verdaderamente circuncidados de corazón, que no seamos duros de cerviz, que no endurezcamos nuestro corazón como hizo, por ejemplo, Faraón. Faraón mira a Moisés y luego Moisés le dice: deja ir dice Jehová que deje ir a mi pueblo para que me adore. Y él le dice: sí, ¿quién es Jehová? Entonces Moisés le dice: bueno, ¿quieres saber quién es Jehová? Te lo voy a demostrar. Y va a la primera plaga y tiembla. ¿Y qué hace? Teme en su corazón. Teme en su corazón y le dice: no, ora a Jehová, ora a tu Dios y dile que quite esa plaga, que vuelva las aguas otra vez sanas, que no sigan siendo sangre. Pero ¿qué dice la Biblia? Endureció su corazón y así iba mostrando como arrepentimiento, iba endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque en verdad no había un cambio en su vida. Seguía haciendo lo que él quería. Era un hombre desobediente y lastimosamente le costó extremadamente caro, ¿verdad? Entonces, para nosotros también significa que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. La circuncisión del corazón no es literal para el cristiano, ¿verdad? Dios no ha cortado una parte de nuestro corazón, sino más bien significa que Dios quiere que nosotros quitemos todo lo que sea un estorbo para vivir la vida cristiana, y todos tenemos. No hay nadie en ese que sea excluido de esto o que pueda decir que está exento. Siempre hay algo en el corazón de cada uno de nosotros que estorba para la vida cristiana. Puede ser algo externo, pero puede ser algo interno. ¿Se acuerdan? Cuando los judíos, dice primero que tenían ídolos externos, se hincaban delante de las estatuas de Baal, de dioses falsos, pero luego llega un momento en que la Biblia dice: los dioses que están en sus corazones. En sus corazones, eso es peor todavía. En sus corazones. Entonces debemos de circuncidar nuestros corazones, quitar todo lo que sea malo, que produzca desobediencia, que no nos permita ser obedientes al Señor, el pecado, la dureza, el orgullo, la rebelión, la lujuria, todo esto. Tenemos que trabajar y pedirle al Señor: Señor, ayúdame para poder vivir la vida cristiana, porque en verdad yo te quiero agradar. Y yo sé que todo verdadero creyente quiere agradar al Señor. No hay ni uno. Si uno es verdaderamente un creyente que no quiere agradar al Señor, que vamos a encontrar obstáculos, que vamos a tener que luchar contra enemigos fuertes como la carne, el mundo y el diablo. Eso es una realidad y eso nunca se va a quitar.
tenemos que seguir luchando y peleando en contra de esto, ¿verdad? Entonces, para el creyente sigue siendo una lucha. Creo que no leí el versículo de abajo. Romanos 2, 28 y 29 dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu. Ahora, tenemos que tener un poquito de cuidado cuando nosotros leemos la palabra de Dios, porque aquí no está diciendo que el pueblo de Israel se ha convertido en la iglesia, de ninguna forma. El pueblo de Israel no es la iglesia, ni la iglesia es el pueblo de Israel. Sin embargo, tanto judíos como gentiles que tenían tantas diferencias culturales, diferencias religiosas, diferentes culturas, fueron hechos en Cristo, un solo cuerpo, que es la iglesia, porque creyeron por fe en él, ¿verdad? Pero no podemos decir que Israel ha sido reemplazado por la iglesia, como algunos enseñan hoy en día y creen, no es así, en verdad. Entonces, podemos mirar que la verdad, para Dios, la verdadera circuncisión es la del corazón cuando el hombre y la mujer es obediente a Dios. De nada nos sirve, hermanos, ser circuncidados externamente sin obediencia. De nada nos sirve venir a la iglesia, estar aquí todos los días bien sentaditos cantando los himnos cuando no somos obedientes. Y Dios conoce nuestras vidas, porque aquí podemos estar y hacer todo lo que se nos manda hacer, pero si afuera no estamos viviendo como Dios demanda, de nada nos sirve. No hemos sido circuncidados en el corazón. No estamos viviendo una vida de obediencia, y es lo que Dios requiere en verdad. Pablo añade en Gálatas 5:6, y mire lo que dice ahí en este versículo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante no es si soy o no soy circuncidado. Para Dios no vale nada, aunque es algo que Dios requiere del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero lo importante es la obediencia, una vida de fe en la cual la persona ama a Dios y le sigue y le sirve con un corazón sincero y limpio por causa de el amor que le tiene al Señor. Eso es lo que en verdad está enseñando ahí Pablo, ¿verdad? Entonces la circuncisión del cristiano no es física, sino espiritual. Es la de la obediencia a Dios. Mire lo que dice en Colosenses 2, 11 y 12. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, esto significa, en verdad, que el pecado de cada uno de nosotros ha sido perdonado. Pero ha sido perdonado no porque nosotros somos buenos, sino ha sido perdonado porque Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, la cual nos limpia de todos nuestros pecados, de todos nuestros pecados. El viejo hombre ha sido sometido por el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros hoy en día, y si nosotros lo dejamos que controle nuestra vida, o sea, creyentes, hombres y mujeres espirituales, no significa que somos espíritus, significa que somos controlados por el Espíritu. Cuando decimos ese hermano es espiritual o esa hermana es espiritual, lo que estamos diciendo es está siendo controlado por el Espíritu. Pero cuando decimos ese hermano o esa hermana es carnal, lo que estamos diciendo es, no es que es de carne y hueso, todos somos de carne y hueso. Lo que estamos diciendo es, no es obediente, se deja gobernar y controlar por su carne, por su yo, por su orgullo, por su egoísmo, por el pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El Señor ya, en verdad, ha hecho la obra en cada uno de nosotros
Cuando el Señor Jesucristo vino a morar en nuestra vida y puso su Santo Espíritu, nos dio el poder para vivir la vida cristiana, cosa imposible para nosotros, ni por muy preparados, inteligentes y capaces que seamos. Ninguno de nosotros puede vencer a tan grandes enemigos como los que tenemos. Pero sin embargo, en Cristo tenemos una nueva vida. Una nueva vida. Y ahora tenemos una nueva relación, no religión. Hay millones de personas religiosas, pero viven como incrédulos. Porque son incrédulos. Y nos vamos a llevar sorpresas de miles de personas en diferentes grupos cristianos en todo el mundo, que estaban en el culto, que cantaban alabanzas, que servían, pero no van a estar en el cielo. Porque era una religión y no una relación con la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es una vida rendida totalmente a Dios, separada del pecado, obediente por amor a Él. No perfecta. No, hermanos, no perfecta. Porque todos podemos caer, Dios nos levanta, Dios nos ayuda. Ahí está David. Y podríamos mencionar a Pedro. Y podríamos mencionar a Marcos, que se fue corriendo cuando miró que las cosas no eran fáciles en la obra del Señor. Y abandonó a Bernabé y a Pablo. Es que no es fácil, hermanos. Usted va a encontrar dificultades en la vida cristiana. Y usted, cuando usted encuentre una dificultad en la vida cristiana, ya sea económica, ya sea espiritual, o ya sea familiar, o ya sea del social en el trabajo, o personas que le critican, que hablan mal de usted, mintiendo, no se preocupe. Eso significa que usted está haciendo algo bueno. Está viviendo para el Señor, porque el que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. Usted no espere que la vida cristiana es una vida color de rosa, donde todo va a marchar bien. No, es imposible, imposible. Van a haber dificultades, van a haber problemas. Entonces tenemos que aferrarnos del Señor. Entonces, en cuanto a la carne, primeramente eran llamados incircuncisos, o nosotros fuimos llamados incircuncisos, pero luego también impíos, aunque el versículo no lo dice directamente, pero también eran considerados impíos. Los judíos eran tan arrogantes, no todos, pero habían llegado a considerarse superiores que todas las demás naciones, porque como eran el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo, y porque guardaban el sábado, y porque iban a la sinagoga, y hacían miles de cosas que llegaron a sentir un gran orgullo, como hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay mucho orgullo. Y ellos usualmente llamaban a todos los demás que no eran gentiles pecadores, impíos. Cuando el Señor entraba a la casa de un publicano, ¿cómo puede comer con publicanos y andar con prostitutas? ¿Cómo se atreve este rabí? Lo condenaban, lo criticaban. Imagínense, lo pisoteaban, hablando mal del Señor. ¿Y por qué permite a sus discípulos hacer esto o aquello? ¿Por qué no se lavan las manos? Todo lo que ellos hacían era externo. Todo lo que ellos trataban de presentar delante de Dios era externo, pero la vida interna estaba destruida, despedazada. Por eso el Señor les decía, fariseos hipócritas, sois como paredes blanqueadas, sepulcros abiertos. Imagínense un sepulcro abierto. Y si usted puede ver el cadáver ahí, sentir el hedor horrible de un cadáver, imagínense. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. ¿De qué les sirve, le estaba diciendo el Señor, a ustedes hacer todas estas cosas cuando en el corazón no hay nada de realidad? Entonces, los judíos pensaban de los demás como impíos. Impíos. Esa mujer que entró a la fiesta y llorando, y derramó un frasco de alabastro en los pies del Señor Jesucristo y con sus lágrimas enjugaba sus pies y secaba con su cabello lindo, con lo más hermoso de la mujer, imagínense. Su cabello se considera la gloria de la mujer y ella lo usaba para limpiar los pies del Señor Jesucristo que habían caminado por tierra, por el polvo del Medio Oriente. Y ella está ahí y siente que ella está haciendo una gran obra. Y en verdad que sí. Porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente que había hecho una gran obra. Pero ¿qué decían los demás?
juzgaban al Señor. Si supiera quién es esa. ¿Quién era? Para ellos una pecadora, una impía, así la trataban. Y no era solo con ella, con todos los que eran gentiles y aún con todos los judíos que no eran devotos, los consideraban de esa misma forma, impíos y gentiles. ¿Qué le parece? Pecadores, ¿verdad? Eso era lo que ellos consideraban a los demás. Y podríamos mencionar muchas cosas acerca de esta parte, ¿verdad? Porque ellos no se enfocaban tanto en lo moral, sino en el hecho de que no guardaban la ley. Para ellos era peor eso, porque ellos hacían muchas cosas que eran inmorales, como robaban de lo que tenían que presentar en el templo, porque algunos de ellos ni siquiera mantenían a sus padres. Imagínense que era una cosa noble de hacer, y la Biblia nos manda honrar a tu padre y a tu madre, y parte de honrar a los padres es ayudarlos cuando están en necesidad. Y ellos decían, no, lo único que yo tengo para ayudar a mis padres es la ofrenda para Dios, así que me la voy a quedar y la voy a dar a Dios. Pero no se la daban ni a los padres ni al Señor. Pero nadie sabía. Entonces podíamos ver que el corazón era un corazón en verdad hipócrita, porque ni ellos mismos obedecían la ley de Moisés. Dice, ponían carga sobre los demás que ni ellos podían llevar con un dedo de la mano. ¿Qué le parece? Entonces podríamos mirar que había una falta de realidad en la vida de estas personas. Y esto se reflejaba, en verdad, en expresiones como pecadores entre los gentiles, como dice Gálatas 2:15, aquí donde hemos leído. En la separación social que ellos mantenían y religiosa hasta el día de hoy. Porque cuando Pedro le dice, ustedes saben cuán serio es que un judío se junte con un extranjero o con un gentil, y peor que coma con él o con ella. Es que se consideraba casi una abominación que un judío se sentara con un gentil, porque ellos eran demasiado de buenos, demasiado de santos para sentarse con un pecador, con un impío. Entonces había una gran diferencia, ¿verdad? Eran llamados según la carne, nosotros también, ¿verdad? Impíos. Había una separación social y religiosa, según Hechos 10:28. En el lenguaje común, que lo veía también como impuros o ajenos a Dios, aquí en estos versículos que leímos de Efesios también. Sin embargo, el Señor nunca pensó así. El Señor, que era judío, que guardaba la ley, que sí era perfecto, que tenía un corazón sin pecado y que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nunca trató mal ni a los gentiles ni a los judíos. Nunca. Les dijo la verdad, que les pudo haber dolido, ofendido, pero les dijo la verdad por amor, para ayudarlos, para salvarlos. Pero él se acercaba a las personas que andaban mal, se acercó a la mujer samaritana, se acercó a hombres endemoniados, se acercó a personas que eran ladrones como Zaqueo o el Mateo, y lo llamó para que le sirviera, pero transformó la vida de ellos. No se acercaba para arruinarles la vida, sino para arreglarles la vida. Y ese es el punto, ¿verdad? Nosotros no podemos creer que nosotros somos algo. A mí me impactó una vez lo que me dijeron unas compañeras en el trabajo, y me ayudó y me dolió a la misma vez. Porque uno puede, ¿verdad?, hacer cosas que pueden dar un mensaje, pero uno no sabe que lo está dando. Porque cuando uno habla con los compañeros, uno presenta siempre la palabra de Dios y les dice, no, que esto es lo correcto. ¿Y cómo se sentían ellas? Y como tanto tiempo trabajando juntos, que llegamos a tener esa amistad de podernos decir las cosas. Me dice, no, Hermes, es que lo que pasa es que cada vez que nosotros hablábamos con vos, sentíamos como que vos te creías más que nosotros. Digo yo nunca me creí más que ustedes, les digo yo. Pero es que siempre estás diciendo de que esto está malo, que esto no es así, que esto no es así. Pero es la verdad, es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, ellos entendían o sentían que yo me creía superior. Entonces yo me examiné. Y digo, ¿y si en verdad he mostrado algo de superioridad?
Y si en verdad yo he actuado como que si soy mejor que ellos, porque soy cristiano, porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque oro, porque hago todo lo que ellos no hacen. Pero no tiene que producir en mí orgullo, ni superioridad, sino que tengo más bien que alcanzarlos. Entonces yo les pedí perdón. Le digo, si algún momento eso hubo en mi corazón, no me di cuenta. Pero si ustedes se sintieron así, yo les pido que me perdonen. ¿Para qué? Para que lleguen al Señor, ¿verdad? Entonces, el judío, hasta el día de hoy, muchos de ellos yo no creo que entiendan que esa es la actitud que ellos tienen. Bueno, ¿hasta qué hora era? Ya me... no me fijé, hermano. Walter, ¿hasta qué hora era? Hasta la 1:30, ok. Vamos a tratar de terminar esta sección. Perdón, hermano, no, me emociono a veces, entonces se me olvida el tiempo. Entonces vamos a ver la parte 2 en cuanto a la condición en la que nos encontrábamos antes. Primero, en cuanto a la carne, nos llamaban incircuncisos, nos llamaban impíos, pero ahora en cuanto a la condición, el verso 12, dice la Biblia, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí en este versículo hay varias cosas. Primeramente, sin Cristo. ¿Qué significa esto aquí? Bueno, éramos considerados, ya que estábamos sin Cristo, como enemigos de Dios. Es lo primero que nos muestra aquí la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no tener a Cristo es lo peor que un ser humano puede experimentar. Aunque el incrédulo no se da cuenta de eso, pero es lo peor que un ser humano puede experimentar. Puede tener riquezas, puede tener posesión, una posesión de gran poder, puede tener posiciones también y puede tener muchas cosas, fama, ¿verdad? Reconocimiento mundial, pero si no tiene al Señor Jesucristo no tiene nada, no tiene nada. Al final de la vida se dan cuenta que todo era pura vanidad. Steve Jobs, cuando estaba muriendo en el hospital, dijo, ¿de qué me sirvió tener todo? Y me doy cuenta que lo más importante ahora era servir la familia. Qué lástima que no se dio cuenta que lo más importante que era tener a Dios. Tener a Dios. No se dio cuenta, aún en el lecho de su muerte, se dio cuenta que era importante la familia, porque tal vez no dedicó tanto tiempo a ella por hacer su imperio. Pero no se dio cuenta que lo más importante era Dios. El hombre sin Dios es un enemigo del Señor, un enemigo. Y esta enemistad es considerada seria. Sin Cristo el hombre vive en una enemistad constante, no teniendo paz. No hay paz porque no hay amistad con Dios. Se muestra en la conducta del ser humano y todo comienza en el corazón. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Imagínense. En Colosenses, no lo leí, pero lo quiero leer. 1:21 dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Entonces podemos mirar de que es una actitud no solamente en la mente, en el corazón, pero también se manifiesta en las acciones. Y una de esas maneras es que amamos al mundo. Y cuando el creyente ama al mundo, busca al mundo, entonces se constituyen enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Es un hijo, pero se constituye o se coloca en una posición como si fuera un enemigo de Dios, como lo éramos antes de conocer al Señor mismo. Segundo, dice ahí que éramos sin ciudadanía. O sea, no éramos judíos, ni vamos a ser jamás judíos, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, primero éramos enemigos, después extranjeros. Y cuando usted leyó el versículo, usted va a notar que decía en aquel tiempo. Cuando comienza el verso, dice en aquel tiempo. Se refiere al tiempo de nuestra incredulidad, cuando no conocíamos al Señor, cuando no creíamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Entonces, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero
cuando usted se pone a pensar, lo peor del caso no era que no fuéramos judíos, eso es lo de menos, ¿verdad? Lo peor del caso era que nosotros éramos pecadores condenados a una eternidad sin Cristo si no nos arrepentíamos. Y por lo tanto seríamos condenados a un lugar de tormentos. No es que Dios preparó el infierno para nosotros, porque en verdad lo preparó para Satanás y sus ángeles, pero nosotros por no creer estaríamos entonces lejos del Señor para siempre, sin una ciudadanía espiritual. Sin embargo, Él nos ha dado una ciudadanía, como dice ahí el capítulo, al principio, capítulo 1, ¿verdad? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces podemos mirar extranjeros, pero también no estábamos siendo parte de los pactos de la promesa. Entonces estábamos excluidos, ajenos a los pactos de la promesa. La palabra ajeno significa aquí que los pactos no fueron hechos con nosotros, no eran para nosotros. Y si usted lee en Romanos 9, 4 al 5, es claro que no era con la iglesia. Dice que son israelitas, de los cuales son son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y todos los pactos, tanto el pacto noénico o con Noé o con Abraham o con Moisés o con David, todos estos pactos están relacionados con Israel, no con la iglesia. No con la iglesia. Entonces estábamos alejados de los pactos, de las promesas, ¿verdad? Y qué triste es que siendo que no teníamos promesas, entonces estábamos excluidos. Pero peor todavía, estábamos excluidos del mismo cielo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Excluidos de los pactos, excluidos del cielo. ¿Qué le parece? ¿Qué es peor? Es peor estar excluidos del cielo, pero el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar los que se había perdido, para no excluirnos del cielo y darnos un mejor pacto, un pacto nuevo, en el cual nosotros hemos sido bendecidos mucho más a través de la persona de Cristo. Y las cosas que nos esperan, hermanos, vamos a mirarlas en el próximo mensaje, el próximo mes, inimaginables, súper hermosas. Nadie las puede describir, nadie las puede imaginar, no ha subido a la mente ni en el corazón del hombre, ¿verdad? Y usted dice, entonces, Hermes, ¿cómo la vamos a ver? Bueno, lo que está escrito, todo eso que no ha subido a la mente del corazón del hombre, eso lo vamos a ver hasta que estemos en el cielo, y vamos a conocerlo hasta que estemos en el cielo, ¿verdad? Pero ya, casi terminando, estamos sin esperanza, y nosotros sabemos que si no hay promesas, ¿por qué los judíos tenían esperanza? Esperanza de llegar a ser una gran nación, porque Dios les dio la promesa en Abraham y en Isaac, ¿verdad? Y lo mismo nosotros, el gentil no tenía esperanza porque no era parte de las promesas. No había una promesa en la cual podría confiar. Ahora, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una expectativa de seguridad, confianza activa, que se basa en las promesas de Dios, y no un simple deseo incierto o inseguro, ¿verdad? Que se vuelve, por así decirlo, ¿verdad? Una certeza firme después. No se refiere a eso. La esperanza real del creyente es 100% segura. Entonces, ¿qué es estar sin esperanza? Bueno, lo podríamos resumir, es estar sin perdón, sin seguridad del futuro. Y podríamos decir, ¿verdad? Como dice 1 Tesalonicenses 4:13, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es cuando el hombre vive una vida triste, miserable, porque no sabe qué va a ser de él. Usted les pregunta a las personas, ¿y para dónde vas cuando te mueras? No sé, tal vez Dios sabe lo que va a hacer conmigo. Están inseguros, tienen incertidumbre de dónde van a estar, ¿verdad? Y por último, también sin Dios en el mundo, extraviados. La expresión aquí en griego, con esto vamos a terminar, hermanos, es ateoi enton kosmon. A ver cómo se pronuncia, hermanos, o lo estoy leyendo en español. Literalmente quiere decir sin Dios en el mundo. Y significa que los gentiles no tenían al Dios verdadero,
presente en sus vidas. No experimentaban una íntima comunión con Él. No tenían seguridad eterna. No tenían sus pecados perdonados. Vivían como se les antojaba, como la ley de la selva, haciendo y deshaciendo. Y por lo tanto, vivían vidas miserables, sin Dios, sin ley y sin esperanza. Pero cuando vino Cristo, todo cambió. El Señor dio perdón, dio vida, dio esperanza. Y por eso el creyente puede ser un ser dichoso, gozoso, seguro de saber que cuando partamos de este mundo vamos a estar con Él por toda la eternidad. Entonces el Señor nos bendiga, ¿verdad? Al mirar este aspecto negativo, primeramente de quiénes éramos o cómo éramos antes de estar en Cristo. Pero vamos a mirar en el próximo mes cómo somos ahora que estamos en Cristo. El Señor nos bendiga con su palabra. Bueno, gloria a Dios que nos trajo hasta aquí a escuchar su palabra el día de hoy. Yo creo que el tema está más que claro. La reconciliación del ser humano con Dios. Y ciertamente, sí, porque todos hemos sido, por decirlo así, víctimas del pecado hasta cierto punto. Vamos a leer una pequeña porción para que nos permite un poco, no aclarar lo que el hermano hizo, pero nos permite seguir mirando la palabra de Dios desde la misma perspectiva. Es sencilla, son 2 versículos que tenemos. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ciertamente eso es lo que el hermano acaba de hacer, presentar a nosotros y a aquellos la palabra de reconciliación, la palabra de Dios que nos permite comprender que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y eso nos lleva al himno que tenemos el día de hoy. El hermano lo estaba presentando. Y es sencillo: pecador, ven a Cristo Jesús. Y como no perdemos la costumbre, tenemos que terminar con el mismo ánimo. Vamos a ponernos de pie para terminar el servicio con el mismo ánimo que empezamos, con el mismo gozo, desde el principio hasta el final, porque el gozo no viene de nosotros, sino viene de Dios. Buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás por su sangre perdón. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Recuerda que yo me perdí, da tus voces al buen Salvador, y en los hombros de cada serás, de tan fuerte y amante pastor. Ven a él.
¿Pueden tomar asiento, por favor? Y con el himno también invitamos a que, si no has conocido al Señor el día de hoy es el día perfecto de salvación. Hoy es el día que el Señor te ha puesto a escuchar su palabra, a escuchar su mensaje. Hoy es el día que puedes reconciliarte con el Señor, si es así. Si lo has conocido en algún momento en el pasado, no esperemos a más tarde. Abramos nuestro entendimiento y nuestra razón a la palabra que el Señor nos ha puesto el día de hoy. Así como dice el hermano, la palabra nos confronta. Eso era lo que le estaba pasando a sus compañeros. El hermano probablemente lo hacía con mucho cuidado y eso es lo que le estaba pasando a los compañeros, que la palabra de Dios les estaba confrontando. A cada uno de los creyentes que tratamos de hacer eso mismo, los entornos donde Dios nos ha puesto, nos ha pasado cosas similares, porque es la palabra la que confronta. Y si la palabra te llama, y si Dios te llama hoy, toca tu puerta, no se la cierres, ábrele y permite que Él more en tu vida y haga grandes cosas en tu vida y en tu corazón y te use para llevar su palabra también a otra parte, así como lo ha hecho el día de hoy a través de la exposición que ya hemos escuchado. Lo que cantamos en la Biblia, lo que hablamos en la Biblia, lo que hablamos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que necesitamos para que podamos reconciliarnos con el Señor, ya que nacemos como pecadores, como dice el hermano, como dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, que estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Escucha la palabra de Dios, abre tu entendimiento, da ese paso adelante al Señor. Esfuérzate y sé valiente y permite que el Señor obre en tu vida. No le cierres la puerta. Quizás mañana es tarde. No por hablarte de manera opresiva, sino por decirte lo que nosotros ya hemos entendido. Porque el día de la venida del Señor no lo sabemos. Y ese ya después que Él venga ya va a ser demasiado tarde. No queremos que sea tarde para ti. Por eso traemos a ti el mensaje. Pero si no ha sido hoy, espero que el Señor abra su entendimiento y le dé otra oportunidad más. Bueno, como siempre estamos aquí todos los domingos a partir de las 2 de la tarde hasta las 3. Después tenemos un breve receso. Eso de las 3:20 a las 4:30, hoy un poquito más. Estamos siempre aquí compartiendo el segundo servicio de la palabra del Señor. A los jueves de 7 a 8:15 también estamos por aquí tratando de compartir los unos con los otros lo que el Señor nos trae. El fin de mes en Japa tienen un servicio de unos 3 días, 27, 28, 27 y 28, y el día primero, para una campaña evangelística. Estamos todos invitados, pueden llevar amigos, si desean participar, hermanos, pasen la voz. Lo importante es ir y llevar la palabra de Dios a otras personas que no han tenido la oportunidad o no han tomado la decisión de hacerla. También nos sentimos agradecidos con el Señor que trajo al hermano Biel y tenía un mes que ya no estaba por aquí con nosotros. Y también a otros hermanos que estaban de vacaciones, como la hermana Dunia también, que estaba de vacaciones, que la tenemos ya aquí de nuevo.